Ahora sí, listos. Entonces, como les decía, pues básicamente es un ciclo de entrenamientos. Vamos a arrancar con este. Son 3 entrenamientos que tenemos programados por ahora. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo llevar una POC de manera exitosa. Vamos a hablar específicamente de video, pero seguramente las prácticas nos van a servir para cualquier parte de nuestro portafolio. Y luego tenemos 2 sesiones más cada semana, por estas 3 semanas. Em, Les recuerdo, si no tienen la siguiente sesión o las dos que siguen, pues me escriben y con gusto se las comparto. Y bueno, vamos a arrancar la agenda del día de hoy sobre cómo hacer una POC de manera exitosa. ¿Listos? Entonces, digamos que lo primero que deberíamos tener presente em, para hacer una POC exitosa, a ver, permítanme un segundo. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para que nuestra POC sea exitosa? Entonces, deberíamos organizarnos con varias cosas. Lo primero es el momento en el que deberíamos hacer una POC de manera exitosa. ¿Cuál sería el mejor momento para hacerla desde el punto de vista comercial? Y esto es importante tenerlo en cuenta y yo digamos que les propongo que nos pongamos nosotros también desde el punto de vista de un consumidor. Normalmente, y es un ejemplo que yo doy muchas veces cuando tenemos esta charla con muchos clientes, es, ¿qué pasa si, por ejemplo, suena el teléfono de ustedes en este momento? Alguien les hace una llamada y ustedes reciben la llamada. Y la llamada, cuando ustedes las contestan, es, ok, bienvenidos, mucho gusto, señor, señora, le llamo de la marca Mercedes-Benz. ¿Sí? Y lo llamo para ofrecerle a usted una demo de mi último equipo, de mi último carro disponible. Entonces, la demo consiste en que yo le voy a prestar el carro, yo cubro con todos los seguros, con todo el combustible, con todos los gastos, lo exonero usted de cualquier responsabilidad. Si el carro se raya, se daña, se rompe, se estrella, yo asumo todos los riesgos, usted no tiene que pagar nada. Si no tiene dónde guardar el carro, yo voy todas las noches, lo recojo y en la mañana vuelvo y se lo llevo para que usted lo disfrute, y usted no tiene que pagar nada. ¿Sí? Y no hay ningún compromiso. Usted simplemente disfruta el carro 2 semanas y a las 2 semanas me lo devuelve. O es más, ¿sabe qué? No le voy a poner ni siquiera tiempo. Usted lo disfruta el tiempo que usted me dice y luego, pues, cuando usted me diga, se lo regreso. Después de esa conversación, ¿quién realmente va a decir que no? ¿Sí? O sea, yo le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes diría que no? Pues yo diría que sí. ¿Sí? Ahora, siendo realistas, ¿yo voy a comprar ese carro? No, no lo voy a comprar. ¿Sí? Y de entrada sé que no lo voy a comprar, pero como me ofrecieron todo esto, pues yo lo tomo. Y eso se están terminando volviendo nuestras demos de video, esa conversación. Entonces, es importante definir ciertas cosas precisamente para que la POC sea exitosa. ¿Cuándo una POC es exitosa al final del día? Digamos que podría ser subjetivo, porque para mí la POC exitosa es exitosa si se cierra el negocio. Si no, probablemente no lo fue. ¿Mm? Y no lo fue no porque el equipo haya fallado, porque no vimos lo que teníamos que, no, porque no cumplió su objetivo. Porque tengamos presente que el objetivo de una POC y de toda POC tiene que ser una venta. Si no, la demo no fue exitosa. Y digamos que tendríamos que ser así de claros con el asunto. Entonces, importante, los tiempos de la POC. ¿En qué momento o cuál es el mejor momento para hacer una prueba de concepto con un cliente? Y fíjense que yo les digo una prueba de concepto y no una demo. Y y les propongo que dejemos de hablar de la demo y empecemos a hablar de la prueba de concepto. ¿Cuál es el mejor momento? Desde nuestro punto de vista, ya debe haber surtido un proceso comercial el cliente. Es decir, ya se detectó la oportunidad, ya la oportunidad se revisó, y idealmente se le propuso al cliente cuál es la solución y ya se presentó una oferta de esa solución. Es decir, ya el cliente sabe qué comprar, ya sabe el cliente cuál es su opción, ya sabe cuánto cuesta y ya tiene todo eso absolutamente claro. Teniendo todo eso claro y teniendo todo eso en mente, es muy probable que muchos clientes tengan dudas. Dudas de respecto a, ok, tú me dijiste que tal vez esa cámara se iba a enfocar a los 6 metros que tú me dijiste, pero a mí me queda duda. Y es normal que los clientes tengan esas dudas. Es ahí cuando una prueba de concepto hace todo el sentido del mundo. ¿Listos? Pero ¿cómo debería manejarse desde el punto de vista comercial? No simplemente decirle al cliente, oye, mira, vamos a poner la prueba de concepto o la demo para que tú salgas de dudas. No.
Mi sugerencia es que no se haga de esa manera. Mi sugerencia es que se convoque al cliente y se haga un proceso, ojalá escrito, de mano con el cliente, diciéndole cuáles son tus dudas, cuáles son tus preguntas, cuáles son las cosas que quisieras tú probar. Seamos específicos. Si tomamos eso y, por ejemplo, traemos esa conversación y el cliente dice, oye, sí, mira, tienes razón. Yo tengo dudas de lo que tú me dijiste que el micrófono sí iba a captar a los 6 metros que tú me prometiste. O sea, yo me quiero parar a los 6 metros y quiero hablar y quiero saber y comprobar que en efecto me escucha. Excelente, la escribimos. ¿Qué otra duda tienes? Quiero saber cómo es. Tú me dijiste que la pantallita esa que traía el equipo era fácil, intuitiva, entonces yo sí realmente quisiera probar realmente qué tan intuitiva sea. Ok, entonces, ¿qué tan intuitivo es la interfaz de usuario? ¿Qué otra pregunta tienes o qué otra duda quisieras probar? Y saquemos esa lista, ¿sí? Seamos específicos. Ahora, después de esa lista, viene la siguiente pregunta. ¿Quién va a hacer esas pruebas? ¿Quién va a hacer esas consultas? ¿Sí? ¿Quién tiene esas dudas y las quiere satisfacer? Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si ellos nos dicen, por ejemplo, es que es la sala de presidencia y lo va a hacer el presidente, podría hacerlo de la empresa, o sea, el cliente dice, ok, es que esta es para la sala de presidencia y yo quiero que el presidente pruebe eso. Ok, perfecto. Entonces, anotemos quién va a hacer esas pruebas. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta es, ¿cuándo las van a hacer? ¿Mm? Y es importante saber el cuándo, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero pasa mucho que el cliente dice, préstame un equipo. Entonces uno va y pone el equipo y todos felices porque el equipo quedó bien instalado, funcionando. Y luego el cliente dice, pero es que, ¿sabes qué? Necesito que me lo prestes un mes más porque resulta que yo quiero probar eso en una sesión con el presidente de la empresa. Y el equipo se quedó ahí un mes solito, sin que nadie lo usara, sin que nadie lo probara, esperando esa reunión. Entonces, si de antemano sabemos que esto se va a probar, el presidente lo va a probar en una junta y la junta tiene fecha, pues ok, entonces se programa la prueba de concepto para esa fecha. No tiene que ser ya, va a ser esa fecha, ¿sí? Y luego lo que yo siempre les pido es pedirle al cliente, como ya fuimos tan concretos, ¿cierto? Como ya sabemos que se va a aprobar, ya sabemos quién lo va a hacer y ya sabemos cuándo, pues mi recomendación es que ustedes sean invitados a esa POC, ¿cierto? Y ustedes decir, ok, listo. Entonces yo te acompaño a esa junta porque yo quiero tener la retroalimentación, porque a mí también me interesa mostrarle al decisor del negocio cómo se van a hacer las cosas, ¿cierto? Y cómo funciona el equipo. Incluso aprovechar la ventaja para estar allí con el decisor y hablar del negocio. ¿M? Porque muchas veces tal vez nosotros dentro de la negociación no estamos hablando con el decisor, sino tal vez con un influenciador o con alguien que está llevando el proceso. Pero esto es importante. ¿M? Entonces, como ustedes se fijan, ya está estructurada una prueba de concepto. O sea, todos los que lo que les planteé aquí es cómo la estructuramos. Ya la tenemos estructurada. Ya sabemos qué vamos a hacer, ya sabemos qué vamos a probar, ya sabemos cuál es el equipo correcto, porque además ya presentamos una oferta y ya sabemos cuál es el equipo correcto, que es otra de las cosas que normalmente nos pasan, ¿no? Que vamos a hacer una POC y llevamos el equipo que no es. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cuál es el equipo correcto porque ya presentamos una oferta. Ya sabemos que lo vamos a hacer en un terreno real. Ya sabemos qué es lo que vamos a probar. Ya sabemos quién lo va a hacer y ya sabemos cuándo. Entonces, ahí programamos la POC. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta hasta lo que yo les he dicho. Fernando, saludos, muy buenas. Hola, Saludos a todos los demás. No, Hernando, por ahora vamos muy bien, esto es muy claro. vamos bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listos? Entonces, importante, entonces ya se programó. Entonces, nuestra persona comercial o la persona que está llevando el negocio se voltea y nos dice, oiga chicos, miren, estamos listos. Ahora sí, vamos a hacer que esa prueba de concepto funcione. ¿Listos? Y esa es la introducción para lo que vamos a ver en el contenido que vamos a ver el día de hoy. Y es cómo hacemos para que todo ese reto que nos pusimos nosotros mismos con el cliente sea todo un éxito. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? La preparación. Y vamos a empezar a hablar aquí de muchos conceptos de cómo debemos prepararnos para que todo esto sea exitoso. Lo primero son los requerimientos físicos. Y vamos a hablar de los requerimientos físicos de cualquier cliente. Y esto es importante para una POC, prueba de concepto, pero también para los negocios en realidad. Y es que muchas veces dejamos pasar por alto cuáles son los requerimientos físicos. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque
En una sala vamos a tener que hablar con el cliente de, oye, ok, ¿en dónde vas a poner tus puntos de energía? Nosotros tenemos que ser específicos, puntuales. Necesitamos un punto de energía aquí y un punto de energía acá. Eso tiene que ser importante y tiene que ser una expectativa que tiene que ser clara con el cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez no existan o tal vez existan y están un poquito apartados del lugar en donde nosotros lo necesitemos. Entonces, claramente es parte de la conversación con el cliente. Ok, mira, ¿tú quieres que el cable quede allá lejos? Pues yo pongo un cable, pero el cable se va a ver, ¿cierto? ¿Quieres que no se vea y quieres que la instalación sea bonita? Tú tienes que ponerme un punto de energía acá, específicamente en este lugar. Y es importante que lo sepamos, ¿por qué? Porque el cliente puede tomar dos decisiones o decir, ok, no, dejemos eso ahí, dejemos el cable ahí, pero ok, ya es responsabilidad tuya. Tú tomaste la decisión, no yo como proveedor, tú la tomaste como cliente. Entonces ya tú como cliente eres consciente que ahí va a quedar un cable, ¿listo? Y es tu decisión, no fue mía, fue tuya. Ahora, si el cliente tiene que mover ese punto eléctrico, es importante saberlo porque seguramente para el cliente va a ser un costo del proyecto. Y el cliente tiene que saber que esos costos existen, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que nosotros le decimos al cliente, ok, necesitamos el punto de energía y necesitamos un punto de energía detrás del televisor. Pero eso empieza a ser relativo, porque para el cliente puede ser detrás del televisor, puede ser en toda la pared que está detrás del televisor. ¿Sí? Y luego, cuando vayamos a poner el equipo y el ingeniero lo está instalando y quede el cable por ahí a la vista, pues el cliente va a decir, tú nunca me advertiste sobre esto. Tú nunca fuiste tan preciso de decirme el punto de energía tiene que ser en este lugar de la pared. Tú me dijiste detrás del televisor y detrás del televisor te lo puse. Así es que tú como proveedor, hazte cargo y resuelve. ¿Mm? Entonces, eso es importante. Otro tema importante son los cables multimedia. Ese tema sí que es relevante y sí que es importante, tanto para una prueba de concepto como para la instalación en sí. Cables multimedia, todos probablemente en la mayoría de esto, en la mayoría de proyectos, seguramente el más relevante o el más importante va a ser los HDMI. ¿Qué podemos tener o qué podemos requerimientos poder tener? Cables HDMI para las pantallas, digamos que en principio ese no debería ser mayor riesgo. Pero ¿qué pasa cuando el cliente tiene la expectativa, por ejemplo, de que tiene un videoproyector en la sala y vamos a colocar un equipo de videoconferencia al frente? ¿Quién va a cablear ese cable? ¿Quién va a poner ese cable? ¿Ese cable qué medidas va a tener? Y por sobre todo, ¿qué especificaciones va a tener ese cable? ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, empieza a volverse importante también en una prueba de concepto. ¿Qué me ha pasado muchas veces? Que pasamos por alto el hecho, el cliente tiene un videoproyector, asumimos que está cableado, pero resulta que el cable llega por una ruta a la mesa y no hay forma de que ese cable llegue al frente de la sala, que es donde vamos a colocar el equipo. Simplemente la prueba de concepto se frustra y queda mal por el simple hecho de que no hay un cable HDMI. Nadie pensó en eso antes de la prueba de concepto. Y son cosas que hay que asegurar. ¿M? Otro tema importante es el envío de contenido, tanto para el proyecto como para la prueba de concepto. Aterricemos este tema del cable de contenido. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, y esta fotografía que está aquí, pues ustedes pueden ver que no tiene nada, es una sala común y corriente, que sería el proyecto típico de nosotros, ¿no? Una sala común y corriente, que es lo único que tiene seguramente es mesas y sillas, y la vamos a dotar con tecnología. Pero no sé si notaron que aquí hay cuatro grommets, ¿sí? Cuatro puntos en la mesa. ¿Qué pasa? Como no se habló del cable de contenido nunca, ¿qué pasa si la expectativa del cliente es que puede compartir contenido desde cualquiera de estos cuatro puntos? ¿Mm? ¿O qué tal que el cliente, no, nunca hablemos de eso y cuando vendamos el proyecto, el cliente siempre pensó que iba a poder compartir contenido desde estos cuatro puntos? Pero nunca hablamos y nunca nadie dijo que tal vez había que poner una matriz para mezclar esos cuatro puntos y conectarla. Son conversaciones que hay que tener y son cosas que no hay que dejar pasar por alto. Claro, para una prueba de concepto tal vez habría que decirle al cliente, no, mira, yo solo te puedo habilitar uno. Ok, pero ¿y ese uno por dónde pasa el cable? Porque es que yo aquí en esta mesa no veo por ningún lado por dónde meter un cable. ¿M? Entonces, hablemos de eso. Pensemos siempre en eso con el cliente. Otro tema importantísimo, la longitud de los cables HDMI. Ustedes no sé si a ustedes les ha pasado que conectan un cable de 2 metros a un computador y a un equipo de poli y funciona. Y luego van y traen un cable de 10, 15 metros y conectan el computador al mismo equipo de poli y ya no funciona o se ve raro.
No sé si les ha pasado en algún momento. ¿Qué pasa con ese diseño de esos cables? HDMI no es un cable por sí y no es un cable y ya. Hay que diseñar HDMI y eso es algo que siempre les trato de inculcar a todos ustedes. HDMI en sí es un diseño, es una industria. Hay que analizar estas cosas, porque muchas veces nos ocurre que la frecuencia con la que trabajan estos cables, o tal vez las matrices, o tal vez extensores HDMI, o cualquier elemento pasivo o activo que pongamos en la mitad entre el computador y el cable, va a cambiar de cierta manera las resoluciones. ¿Listo? Y hay un punto súper importante, y es que ustedes me van a decir, y siempre es el mismo reclamo, Hernando, pero ¿por qué si yo conecto todo este arreglo de cosas que hice, lo conecto a un televisor o a un videoproyector, funciona? Pero ese mismo lo desconecto y se lo conecto al equipo de videoconferencia de Poli y ya no funciona. El equipo de Poli tiene que tener algo mal. La respuesta es parcial. Resulta, o no sé si ustedes lo sabían, pero los videoproyectores y los televisores por dentro, la gran mayoría traen un escalador de señales. Por lo tanto, ese tipo de arreglos, pues ellos lo pueden superar gracias a ese escalador. Pero los equipos de videoconferencia por dentro no traen escaladores. Entonces, esa es la razón por la cual no es comparable conectar a un televisor y al equipo de videoconferencia. Porque probablemente sí te funciona a un lado, pero al otro no. Entonces, siempre que tengamos elementos activos o pasivos dentro de esos arreglos HDMI, mi recomendación es que siempre evalúen la posibilidad de si es o no requerido un escalador de señales. ¿Mm? Pasa mucho. He visto muchos proyectos frustrados por esto porque hicieron un montón de inversiones y al final ese es el punto de fallo. Entonces, ténganlo siempre presente. ¿Listos? Tanto para aterrizar la POC y la expectativa sea clara, como para tenerlo en nuestros proyectos. Otro tema importante es la energía. Pues Em, los demos, están haciendo Voy a poner mute por aquí. Em, por ejemplo, en el caso de la energía, yo sé que a veces es simple, uno piensa que la energía y ya es un requerimiento, pon energía eléctrica y ya. Pero también nos ha pasado en ocasiones, por ejemplo, que el punto de energía del lugar en donde estamos colocando el equipo de videoconferencia, a veces ese punto de energía se comparte en circuito con otros equipos que no deberían estar compartiendo, por ejemplo, un aire acondicionado. ¿M? Entonces pasa que el aire acondicionado pone ruido dentro del mismo circuito eléctrico y nos puede llegar a afectar la calidad de los equipos de video. Afectarlo desde el punto de vista que no funcionen, o sea, que no prendan o se quemen, literalmente, o que a veces incluyan ruido. Y el ruido muchas veces se manifiesta, por ejemplo, cuando enviamos contenido, que empezamos a ver rayitas, cosas por el estilo. Otro tema importante es que la energía, idealmente, yo sé que para una prueba de concepto a veces es difícil pedir todo esto, pero ya para un proyecto no. Idealmente la energía debería ser regulada y debería tener tierra. ¿M? Y la tierra es importante porque la tierra es el factor o digamos que el parámetro que nos va a permitir aislar esos ruidos de los cuales les hablo, ¿sí? Y todas esas interferencias. Entonces, esto también es un requerimiento importante y siempre hablemos con el cliente y conversemos sobre la posibilidad de tener energía regulada para nuestros proyectos. ¿M? Otro tema importante son los audiovisuales. Yo sé que a veces también los dejamos pasar por alto. Entonces, a veces el cliente, nosotros no hacemos las preguntas y el cliente a veces las asume. Y al final probablemente no sea culpa de nadie, pero lo que sí es cierto es que es responsabilidad nuestra no haber hecho la pregunta. Entonces, muchas veces los clientes tienen, por ejemplo, pantallas interactivas, tienen altavoces, tienen micrófonos, tienen ya algunos componentes. Y la expectativa de ellos muchas veces es que esos componentes se vayan a integrar, ¿listos? Con nuestro proyecto o nuestra prueba de concepto. Entonces yo siempre los invito, ahorita les voy a mostrar algún material adicional, pero yo siempre los invito a revisar la posibilidad de que esa integración sea real y sea posible, sobre todo cuando utilizamos plataformas de comunicaciones. Entonces, muchas veces la expectativa del cliente es, mira, es que yo ya tengo estos parlantes en la sala y yo quiero integrarlos al equipo y el equipo lo vamos a integrar con Microsoft Teams. Pues resulta que habría que revisar si exactamente Microsoft Teams avala esa integración. Entonces ya ahorita les ampliamos un poco más de esto, pero siempre con los audiovisuales, yo siempre les recomiendo siempre preguntar si existen, preguntar si es expectativa integrarlo al proyecto y si la respuesta es sí, especificaciones muy detalladas de qué es eso.
los parlantes no funcionan solos, los parlantes funcionan seguramente conectados a un amplificador y probablemente a un procesador de audio. Entonces tenemos que saber referencia, marca, versión de software, de todo eso para estar seguros que en realidad va a ser posible integrar o no. ¿Mm? Otro tema importante a revisar y a conversar con el cliente es la acústica de la sala. Ahora, pues tenemos nosotros con inteligencia artificial, podemos seguramente sortear de alguna manera un poco mejor esto, pero la realidad es que la acústica sí es un fenómeno que nosotros podemos mitigar, pero no resolver. ¿Sí? Nosotros desde el punto de vista tecnológico nunca vamos a resolver un problema acústico. Lo podemos mitigar con nuestra tecnología, pero la resolución de un problema acústico siempre es obra civil. Punto. No hay otra. Y esa es una expectativa que hay que aclarar con el cliente siempre. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo porque la comunicación sea efectiva con alguna adversidad acústica, pero la solución al problema no la tenemos nosotros, la tiene una obra en la cual pues pongan paredes o lo que tengan que poner para solucionar los temas acústicos. Es importante que esa expectativa quede clara con el cliente y es importante que nosotros prestemos atención a los materiales. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pasamos por alto esto y pensamos que va a funcionar. Entonces, cuando tengamos muchos materiales, ¿qué es importante con el tema acústico? Que tengamos materiales, muchos materiales diversos y sobre todo materiales que tengan bastante reflexión de sonido. Entonces, cuando tengamos esto, en un ejemplo claro con un cliente, siempre es importante mencionarlo y advertirlo para que la expectativa y para que no sea sorpresa de todos en el momento en que las cosas se manifiesten, ¿no? Sino que más bien el cliente ya tenga algo de información al respecto. Otro tema muy importante es la iluminación. ¿Qué es importante con la iluminación? La iluminación debe ser constante y debe ser igual en toda la sala. Esto es algo que nos pasa mucho, sobre todo con las salas más grandes, y es que la iluminación a veces empieza a ser deficiente en algunos lugares. O sea, como que tú ves que la iluminación, o sea, en unos lugares de la sala se ve, la iluminación es más fuerte que en otra. Y eso es un fenómeno que nos va a molestar mucho con las cámaras que hacen enfoque y seguimiento. Pasa mucho, por ejemplo, que la cámara, y es algo que es un ejemplo de la vida real, ok, es que la cámara enfoca a los que están más cerca, pero a los que están más lejos no los enfoca. No es un problema de distancia, no es porque la cámara no tenga las condiciones para hacerlo a distancia, es porque seguramente la iluminación en la distancia hace que la cámara no sea capaz de identificar los rostros de las personas. Y aquí hay algunos ejemplos importantes. Lo primero, la iluminación sí o sí y en todos los casos nosotros sugerimos que sea artificial. La iluminación natural debe eliminarse en todos los casos. Nos pasa mucho que, por ejemplo, el cliente nos dice, no, mira, instalemos hoy la prueba de concepto. Entonces nosotros vamos, instalamos, nos dicen que al final de la tarde instalamos todo, nosotros hacemos nuestras pruebas y todo funciona bien. Y al otro día en la mañana van a hacer, el cliente va a hacer, digamos que va a empezar a hacer el test del equipo y la cámara no hace lo que tiene que hacer. Caso de la vida real, justificación o qué o explicación de lo que pasó. Ustedes instalaron de noche y de noche no había sol. Y al otro día en la mañana, el cliente abrió las cortinas, se entró el sol y la cámara se perdió. ¿Por qué? Porque la luz del sol afectó el funcionamiento de la cámara. Eso pasa mucho, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos asegurar que la iluminación sea constante durante todo el día. Entonces, la única forma de hacerlo es con iluminación artificial. La iluminación natural es variable dependiendo del lugar de la sala, seguramente en la mañana recibe el sol, en la tarde no, entonces ya la luz ahí cambió, probablemente la ventana no cubra toda la sala, entonces el sol le va a dar a una parte de la sala con más intensidad que a la otra, entonces al final todo eso termina volviéndose un problema. ¿Qué sugerimos al cliente? Las ventanas son hermosas, sí, pero cuando vayas a hacer reuniones, pon cortinas gruesas y ciérralas. ¿Mm? Entonces, ese es un tema importante de la iluminación. Y otro tema importante de la iluminación es que no tengamos contraluces, ¿no? También pasa mucho que supongamos que en la sala, en la parte trasera de la sala es justo donde está la ventana y la cámara da justo, digamos que de frente a la ventana. Entonces, eso es algo en lo que simplemente al verlo, yo simplemente les digo, eso no va a funcionar. Hay que tapar esa ventana porque está de contra a la cámara. ¿M? Y otro tema importante es que la iluminación, por supuesto, pensemos que la cámara es una persona más, ¿no? Entonces no le pongamos una lámpara o no ubiquemos el equipo justo debajo de una lámpara porque tal vez lo va a afectar. ¿M? Entonces pensemos en la iluminación siempre como un factor de funcionamiento también relevante.
al cual siempre hay que prestarle atención. Y otro tema importante es el mobiliario. ¿Mm? Dependiendo del equipo que vayamos a instalar e implementar, a veces si no conocemos la sala o no hemos ido o, no, o simplemente no hay acceso, siempre pensemos en tal vez una fotografía o tal vez al menos, en el mejor de los casos, que nos describan el mobiliario. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces el cliente nos dice, oye, mira, yo tengo una sala y la sala, les voy a poner dos ejemplos a ver ustedes qué se llevan de esto. El primer cliente me dice que tiene una sala que mide 8 metros de profundidad por 5 metros de ancho. ¿Sí? Y otro cliente me dice, o otra persona del cliente percibe y dice que la sala mide 8 por 5. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dicen 8 por 5, ¿yo qué me imagino? Me imagino esto, ¿cierto? Más o menos esa fotografía que estamos viendo. Yo me imagino esa sala. Entonces yo digo, ah, perfecto, entonces tal vez ponemos un micrófono aquí en la mesa o tal vez dos micrófonos en la mesa. Pero ¿qué tal que como nadie preguntó, nadie vio y nadie hizo la pregunta correcta, resulta que la sala no tiene mesas, resulta que es como un aula de clase y solo hay sillas? Y entonces nosotros le ofrecimos al cliente micrófonos de mesa. ¿Y dónde los vamos a poner? Porque no hay mesas. Entonces, el mobiliario es relevante y es importante. Muchas veces nos preguntan, Hernando, ¿es relevante por la cantidad de personas que van a entrar en la sala? No, no es relevante por la cantidad de personas. Es relevante para saber, por ejemplo, si hay o no mesas, para pensar si se van a poner o no micrófonos en la mesa. ¿Sí? Eso es un criterio de diseño también importante. Ahora, otra pregunta que siempre nos hacen, o otra pregunta que normalmente viene, o información que viene con el cliente, y es, yo tengo una sala para 8 personas, yo tengo una sala para 10 personas, yo tengo una sala para 15 personas, yo tengo una sala para 20 personas. Pues resulta que la de 8, la de 15, la de 20, es posible que tengan incluso las mismas medidas, solo que por la distribución del mobiliario pues quepan más o menos personas. La información de la cantidad de personas termina siendo irrelevante para nosotros desde el punto de vista técnico. Lo relevante para nosotros son las medidas. ¿Mm? Entonces tengamos eso también presente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Listos. Requerimientos de red. Esto también no hay que pasarlo por alto. La red de datos de los clientes normalmente se vuelve una incógnita para todos, incluso para el mismo cliente en la mayoría de casos. Entonces, cuando hablemos de la red de los requerimientos de red con el cliente, lo primero que tenemos que hablar es sobre los puntos. Nosotros necesitamos puntos de red y los necesitamos ¿para qué? ¿Para qué propósito? ¿Por qué? Porque muchas veces, les voy a poner ejemplos. Nosotros, por ejemplo, sé que muchos de ustedes saben que podemos instalar un estudio X. Entonces, el estudio X va la barra adelante, seguramente al frente de la sala, y una pantalla de control TC10 o TC8 en la mesa. ¿Listos? Entonces le decimos al cliente, ah, póngame un punto de red en la mesa y póngame un punto de red detrás del televisor. Y estamos maravillados y el cliente nos dice, perfecto, yo se los pongo. Pero resulta que como no indagamos y no fuimos más allá con el cliente, y el cliente tampoco preguntó, pero es que el cliente no tiene por qué preguntar, porque los expertos somos nosotros, no él, resulta que el cliente puso el punto de red de la mesa justo al principio de la mesa, al frente de la mesa, casi cerquita al televisor, a la pantalla. Y ahí está su punto de red. Pero resulta que esa sala es la sala del presidente y el presidente se sienta atrás. Y el presidente quiere tener la pantalla de control a su lado, porque él es el que decide cuando pone mute, él es el que decide todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decirle al cliente lastimosamente, oye, mira, ¿sabes qué? Ese punto de red que pusiste al principio de la mesa lo tienes que mover entonces para el final de la mesa. O tendemos el cable y dejamos el cable tendido sobre encima de la mesa. Entonces el cliente va a decir dos cosas, señor. Primero, el cable no te lo acepto. Y segundo, tú nunca me dijiste para qué era ese cable. Tú nunca me dijiste para qué era ese punto. Si tú me hubieses dicho que ese punto era para la pantalla que maneja el equipo, pues yo te iba a decir inmediatamente que eso lo tenías que poner al final, que es en la silla en la que se sienta el presidente. ¿Mm? ¿Quién tiene o quién debería tener, quién sería responsable por los gastos que se lleguen a incurrir por mover ese punto del principio de la mesa al final de la mesa? Nosotros, porque nosotros no dimos la información clara. ¿Mm? El cliente no, el cliente hizo lo que le pedimos, un punto en la mesa y lo puso y cumplió. ¿Mm? Entonces, son conversaciones un poco más profundas y esto es lo que precisamente para eso estamos hoy, para que tengamos ese tipo de detalles siempre en mente. ¿Listos? Los puntos de red, ¿para qué son? Explícamelo al cliente para qué son. Para que el cliente incluso sea quien decida en dónde ponerlos y no nosotros. ¿Listos? Ahora respecto a la red de datos, el direccionamiento IP.
Respecto al redireccionamiento IP, hablemos y conversemos con el cliente. Tú me vas a dar direccionamiento estático o dinámico. Si es dinámico, ¿tienes algo tienes alguna pregunta para mí? ¿Me vas a dar el direccionamiento así nomás? Siempre, como recomendación, pidan el direccionamiento por avanzado. Díganle al cliente, ok, para la prueba de concepto, dame entonces las direcciones IP. Entonces, el cliente mismo o el interlocutor que vamos a tener con el cliente probablemente no sepa la respuesta, pero al haber hecho la pregunta, él se va a voltear a su organización y va a decir, oye, voy a poner un equipo de videoconferencia nuevo. ¿Qué necesito para la red? Me están pidiendo unas direcciones. ¿Cómo es eso? Entonces, vamos a llevar a varias preguntas y ahí nos vamos a empezar a responder. ¿El cliente tiene DHCP para eso? ¿No tiene DHCP? ¿Nos va a entregar las direcciones por adelantado o vamos a encontrar las dinámicas? ¿Hay VLANs? Entonces los dos puntos tienen que estar en la misma VLAN. ¿M? Entonces todo eso nos lleva a empezar a tener una conversación mucho más profunda respecto a requerimientos. Por ejemplo, el cliente tiene control de acceso. ¿Eso qué significa? Que para que el DHCP nos entregue dirección IP, hay que entregarle las MAC address por adelantado al cliente. Pero si nadie tuvo esa conversación previa, vamos a tener lo más frustrante que hay en la vida y es llegar donde el cliente felices a instalar nuestra prueba de concepto porque se supone que todo está listo, conectamos el equipo y resulta que no hay direccionamiento IP. Y nos volteamos y le decimos a nuestro contacto con el cliente, oye, tú me dijiste que había red y aquí no hay red. Y el cliente mismo va a voltear y va a decir, pues usted me pidió eso y ahí está. Explicación de por qué esto está funcionando, no la tenemos. Todas esas preguntas que debemos haber hecho previamente, las vamos a tener que hacer ahí en el momento. Pero resulta, señores, que la mayoría de clientes hoy día tienen subcontratado todo este tema con otra empresa. Entonces, ahí es cuando viene el tema más frustrante y es, ok, entonces para que se conecte ese equipo hay que elevar un ticket y hay que esperar 2 horas o tal vez un día y ahora sí dame las MAC address por adelantado. Y resulta que la prueba de concepto o la instalación del equipo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer en un par de horas, pues ya no se hizo el día de hoy y se perdió ese día. Y el cliente queda claramente con la mentalidad de que esta cosa es muy difícil y que es muy difícil y que mira y que nosotros también estamos improvisando y que el equipo no funciona y que los requerimientos son difíciles. Entonces, por favor, tengamos esas preguntas siempre claras. ¿Hay seguridad en la LAN? ¿Eso qué significa? ¿Hay algún protocolo o algo que yo tenga que entregar del equipo para que me lo conecten? ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que, ustedes lo pueden revisar en los manuales, los equipos tienen puertos de funcionamiento. Entonces, tal vez el cliente tenga bloqueado, que a veces pasa, el tráfico entre el TC10, que es la pantalla de control de la mesa, y la barra. Tal vez el tráfico que utilizan estos dos equipos para conectarse entre ellos, el cliente lo tenga bloqueado. Pero hay que preguntar, ¿hay algún tipo de seguridad en la LAN, a nivel LAN? Porque si no, si hay, entonces, ok, porque si hay, mira, aquí están los puertos que yo necesito que tengan ustedes en cuenta y configuren en su red para que el equipo vaya a funcionar. ¿Listos? Otro tema importante es el Internet. ¿Mm? Todos los clientes siempre, nosotros vamos y le decimos, para que esta POC sea exitosa, bueno, primera pregunta, ¿cuánto internet necesitamos para cada llamada? ¿Alguien sabe la respuesta? La respuesta a esa pregunta no la tiene HP Poly, ¿sí? La respuesta la tiene cada plataforma en la que vayamos a utilizar. Por ejemplo, la instalación o la prueba de conceptos en Google. ¿Quién te dice cuánto ancho de banda vas a necesitar? Google. Si la prueba de conceptos en Teams, ¿quién te lo dice? Microsoft. Si la prueba de conceptos en Zoom, ¿quién te lo dice? Zoom. ¿Listos? Seamos claros con eso. El Internet, en la cantidad de ancho de banda que se requiere, es de acuerdo a cada plataforma de comunicaciones. Ahora, supongamos que es Teams y supongamos que son 8 megas por llamada. Bueno, no es mucho, 4 megas por llamada. Entonces vamos y le decimos al cliente, necesitamos 4 megas. Y entonces el cliente se voltea y dice, pues si yo tengo un canal de 1000 megas. Ok, pero ¿y de esos 1000 megas tienes 4 disponibles para mí? Porque tú puedes tener 1000, pero probablemente ya las tengas ocupadas. ¿M? Entonces seamos específicos con el cliente respecto a, mira, yo necesito que tú me asegures que voy a tener disponible este ancho de banda simétrico, porque la videoconferencia funciona simétrica. ¿Listos? Seamos más específicos. No necesitamos internet, necesitamos canal de internet con un ancho de banda de X megas disponible simétrico. Señor, ¿usted sí lo tiene?
¿Mm? ¿Por qué? Porque seguramente uno da por hecho que el cliente tiene internet y seguramente sí, todos los clientes tienen internet, pero ¿cuánto realmente vamos a poder utilizar en esta sesión? ¿Por qué? Porque además el cliente también se preguntará, o sea que a este direccionamiento IP que te tengo que dar, ¿le tengo que asignar internet? Porque tú no me habías dicho. Ok, le voy a asignar internet y le voy a asignar las megas, porque probablemente el cliente también tenga la capacidad de hacer eso. ¿Mm? Luego, muchos clientes también tienen proxy para salir en Internet. Entonces, conversemos respecto a cómo funciona ese proxy. Nosotros tenemos la posibilidad de programar el proxy en los equipos, sí, pero también depende del proxy, porque hay proxies que, por ejemplo, requieren un certificado digital o requieren autenticación con el directorio activo, cosas que solo hacen computadores, no equipos de videoconferencia. Entonces, conversemos sobre ese proxy también con el cliente porque puede que nosotros necesitemos alguna excepción o programación en ese proxy para que esto funcione. ¿Listos? Y otro tema importante, el firewall. El firewall es un tema vital. ¿Por qué? Porque el Internet por sí solo siempre está controlado en la mayoría de compañías. Es decir, las compañías deciden a qué comunicaciones se pueden y qué no se puede hacer a través del canal de Internet de ellos. Entonces es importante que nosotros conversemos con el cliente. Ahora, ¿qué necesitamos? Ahorita les voy a compartir vínculos, tranquilos, pero es importante que dialoguemos sobre esto. ¿Qué puertos de firewall necesitamos abrir? En su mayoría dependerán de la plataforma de comunicaciones que vayamos a utilizar. ¿Listos? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos a hablar un poco de cableado. ¿Listos? Ya hablamos respecto al HDMI, ya hablamos unos temas de cableado importantes, pero siempre también en una prueba de concepto tengamos esa expectativa de cableado con el cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente, por ejemplo, nos pide pruebas de concepto en salas VIP, o sea, salas de alta visibilidad. Y cuando vayamos nosotros a hacer esa POC en esas pruebas en esas salas de alta visibilidad, mi recomendación siempre es que nosotros revisemos el cableado cómo va a quedar. ¿Sí? Hay muchos clientes, y me ha pasado, la verdad, muchas veces, incluso por puro descuido, que instalamos el equipo, todo funciona, todo es maravilloso. El contacto que tenemos con el cliente dice, esto está maravilloso, espere, yo voy a traer a la señora, a mi jefe, que a veces es mujer, eh, y no lo digo porque yo sea machista, sino por algo muy específico, que es la que decide si se compra o no. Entonces el señor se voltea y trae a la señora. Y cuando la señora llega a la sala, las señoras, las mujeres, y esto es algo, no lo digo machista y no me lo tomen a mal, por favor, son mucho más detallistas que nosotros los hombres. Entonces, las mujeres a veces lo primero que van a ver es el aspecto de cómo se ve la sala, ¿sí? Y esa primera impresión a veces marca la diferencia. Entonces, es muy probable que esa persona que llegue vea y diga, uy, pues sí, el equipo muy bonito y todo, pero no me gusta ese cable que está ahí sobre la mesa. Probablemente no lo diga, simplemente lo piensa y se lleva la idea de que así como nosotros en la prueba de concepto pusimos el equipo todo desordenado con los cables botados, así se lleva la idea de que así les va a funcionar a ellos. ¿Sí? Entonces siempre revisen la posibilidad de hacer un cableado lo más estético posible en las pruebas de concepto, porque he tenido retroalimentación de muchos clientes que me dicen eso. Termina la prueba de concepto, termina todo, y luego cuando tenemos una charla con el cliente dice, no, mira, ¿sabes qué? El equipo me gustó, funciona, pero la verdad es que no estamos muy de acuerdo con esos cables que queden así tirados en la mesa. O sea, eso no nos gustó. Entonces nosotros nos volteamos y le decimos, no, pero es que eso era para la prueba de concepto. Cuando yo te lo instale, va a quedar bien. Y el cliente va a decir, pero yo no creo, porque ya lo vi funcionando y lo vi con esos cables ahí. No entiendo cómo lo vas a hacer para ocultarlos. Por más que tú le expliques y que de verdad sea cierto que los puedes ocultar, el cliente ya se llevó en la mente que eso es así. ¿Mm? Entonces, siempre en la prueba de concepto tratemos de hacer lo posible por conversar con el cliente esto. Oye, mira, me preocupa, incluso hacerlo anticipado y decirle al cliente, oye, mira, me preocupa que en la prueba de concepto vamos a tener que poner este cable aquí porque no vamos a poder ocultarlo. ¿Estás de acuerdo? ¿Mm? Y así el cliente de antemano sabe y dice, oye, bien, estamos de acuerdo. ¿Mm? Entonces son cosas que yo sé que es mínimo y muchas veces nosotros nos, nos, nos enfocamos en que el equipo va a funcionar y que las funcionalidades van a estar bien y esto del cableado a veces lo dejamos pasar. Simplemente decimos, no importa porque es la prueba de concepto. Pero fíjense que al cliente esto lo marca mucho.
¿Mm? Otro tema importante son los requerimientos de licencias de terceros. ¿Mm? Siempre tengamos en cuenta algo. Dependiendo de lo que vayamos a hacer en la prueba de concepto, el cliente probablemente vamos a requerir que el cliente nos entregue el licenciamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la prueba de concepto en Teams. Entonces, vamos a requerir o vamos a tener dos posibles caminos. Camino número uno, que nosotros como canal, como proveedor, eh, entreguemos el equipo con la misma licencia de Teams. Entonces, la licencia es nuestra. El escenario está controlado, pero eso tiene unos contras. Tiene pros y contras. Pros, que todo está controlado, ¿cierto? Incluso ya el equipo va con la licencia puesta, entonces cuando lo instalemos donde el cliente, maravilloso, porque todo está bien y todo va a funcionar y nosotros incluso estamos seguros de que va a funcionar porque la licencia nosotros ya la probamos previamente. Contras, que la experiencia no es la misma. Por ejemplo, si el cliente va a buscar en el directorio, no va a encontrar a nadie de su empresa. La cuenta digamos, seguramente la cuenta de correo no es del dominio de la empresa, entonces va a ser difícil memorizarla para la gente. Cuando la gente entra a su Exchange a agendar una llamada, pues no encuentra la cuenta dentro del directorio, sino que se la tiene que saber. Entonces hay varios contras respecto a hacer eso. Muchas veces ustedes nos preguntan y nos dicen, oiga, présteme una cuenta porque el cliente no tiene o busquemos una cuenta por algún lado. Pero la verdad no nos gusta hacerlo porque tienen esas contras respecto a la experiencia final del usuario, que es lo que nos interesa a nosotros entregar. Entonces, tengan eso siempre en la balanza. Ahora, ¿el cliente debería proveer la licencia? Sí, estamos de acuerdo, tanto para el proyecto como para la prueba de concepto. Pros, pues que todo va a funcionar dentro del entorno del cliente. Entonces va a ser una experiencia lo más real ajustado a lo que va a tener el cliente cuando compre el equipo. Va a estar todo en el directorio, va a ser fácil para los usuarios. Contras, que hay riesgo. Y hay riesgo que probablemente la licencia esté mal configurada al usuario, hay algo que configurar adicional, el cliente no sabe cómo configurarla o el cliente no ha pagado por esa licencia, entonces no la tiene. Es una conversación importante que hay que tener con el cliente. ¿Tienes la licencia o no la tienes? ¿La vas a pagar o no la vas a pagar? ¿La vas a pagar para la POC? ¿Te la puedes conseguir? ¿Sabes configurarla? ¿La vas a configurar bien? Y además mi sugerencia es que si es posible, pídanla por anticipado. Es decir, la POC es el viernes. Señor cliente, yo necesito que al menos 2 días antes me entregues la cuenta. ¿Para qué? Pues para que yo en mis instalaciones, en mi espacio controlado, pruebe que la licencia está buena y que de verdad se pueda asignar a la cámara y todo funcione. ¿Por qué? Yo sé que en todos los casos no se puede, pero ¿qué pasa cuando nosotros llegamos donde el cliente? Entonces nosotros asumimos que la red está bien, que el internet está bien, que la cuenta está bien, pero resulta que nos falla. No se registra la licencia, empiezan a haber errores y entonces en ese momento nos toca empezar a diagnosticar qué es. ¿Será la licencia? ¿Será la cuenta? ¿Será mal configurada? ¿Será el internet? ¿Será el firewall? ¿Será? Entonces empezamos a meter muchos más ingredientes a esa mezcla, digamos que de fallas. Y ahí es cuando nos desesperamos y empezamos a dar pasos innecesarios y el cliente se da cuenta que no tenemos el control. Y por supuesto, no tenemos el control porque todo eso son cosas del cliente, no las controlamos nosotros. ¿M? Entonces, es importante tratar de controlar o mitigar todos esos efectos antes de. Otro tema importante son las integraciones audiovisuales. Ya hablamos de los audiovisuales, ya sabemos y ya les contamos que hay que asegurar que esas cosas van a funcionar. No, por favor, no vayan a hacer una prueba de concepto, y esto es importante, aprobar. ¿Sí? Porque lo más probable es que no funcione. Entonces, mi recomendación es cuando en una prueba de concepto, en medio de una prueba de concepto, el cliente diga, por ejemplo, conectemos estos parlantes que ya tengo, yo le diría, no, señor, eso no hace parte de la prueba de concepto. ¿Sí? Tenemos que revisar y evaluar si esto lo podemos hacer, pero la prueba de concepto debería ir sin componentes adicionales a los que se planearon. ¿Por qué? Porque vamos a poner un margen de error. Ahora, yo que sí le podría decir al cliente, hagamos algo, negociemos algo. Tú me dijiste y recuerdas que hicimos una lista de las cosas que ibas a probar. Probémoslas. Hagamos la prueba de concepto que habíamos planeado inicialmente. ¿Listo? Y cuando hayamos sorteado todo esto, ahí sí, si nos queda tiempo, probemos esto que tú quieres probar. Pero enfoquémonos en lo que habíamos probado. Y tengan mucho cuidado con estos audiovisuales. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que conectamos y resulta que no funciona, pero resulta que la falla está del lado
de los componentes audiovisuales que tiene el cliente. Pero como nosotros no sabemos de eso, digamos que no representamos de pronto esa marca, no tenemos un especialista, pues no lo vamos a saber. ¿M? Y ahí vamos a empezar a tener probablemente eh, un, un, un punto de fallo innecesario. Y nuevamente, agregamos estrés innecesario a la prueba de concepto. ¿Listos? Bueno, estos son unos consejos respecto a integraciones audiovisuales cuando nos las piden para proyectos. Yo en las pruebas de concepto sugiero tratar de hacer lo posible por no sumarlas, a menos que la prueba de concepto sea específicamente para probar esto, ¿no? Pero siempre preguntemos qué hay en la sala, ¿sí? Pantallas, matrices, si está cableado o no, que es algo que muchas veces nos preguntan o muchas veces asumimos y no funciona de esa manera. El cliente ya tiene unos altavoces, tiene unos parlantes. Perfecto, los vamos a integrar. Supongamos que el cliente nos dice las especificaciones, la marca, la referencia, comprobamos y todo es posible. Fantástico, le decimos al cliente que sí, pero resulta que el cablecito entre el amplificador y el equipo de videoconferencia termina siendo un cable de 8 metros y resulta que nadie supo y nadie tuvo en cuenta ese cable y pues simplemente se frustró la prueba de concepto por esto. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa importante, hay un tercero aquí, o sea, ¿cuáles son las reglas de juego? ¿Por qué? Porque probablemente si ya el equipo está ahí, es porque otro proveedor lo vendió. Y si otro proveedor lo vendió, está bajo garantía. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario o es requerido que el proveedor de ese componente venga a hacer las configuraciones necesarias para que nosotros nos podamos integrar esos componentes. ¿Listo? Entonces, eso también es importante dialogarlo con el cliente y tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, para continuar, les voy a mostrar algunas cosas y esto es un documento que yo les voy a compartir a ustedes. Dos documentos, seguramente muchos de ustedes lo han visto, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo están utilizando, yo espero que sea así, pero igual vamos a hablar de ellos ahorita. El primero de ellos, yo todo esto se los voy a compartir. ¿Listos? Y la presentación también, entonces no tienen que tomar fotos de pantalla ni nada de eso. Lo primero es este documento que nosotros siempre recomendamos compartir incluso con el cliente. Y es qué vamos a hacer o los requerimientos mínimos para que una prueba de concepto funcione. En el caso de un equipo de estudio X, vamos a tener, ya hablamos de los puntos de red, ya hablamos de que tiene que tener una pantalla, ya hablamos que tiene que tener al menos guía. Importante, dependiendo la POC, vamos a requerir que prepare su internet. Entonces aquí vamos a poder traer, aquí vamos a poder traer, si abrimos estos vínculos, información de Microsoft, por ejemplo, de, ok, esta es la red que tienes que tener en cuenta, protocolos, seguridad, y aquí hay mucha información respecto a cómo se prepara la red. ¿Listo? Recomendaciones de seguridad y de red. Esto tiene que ver con puertos, importante si es con Teams, si es con Zoom, si es con Google. Aquí está la información que ustedes necesitan. Compártanle esto al cliente. Es más, díganle al cliente y seamos lo suficientemente amplios con el cliente de decirle, oye, mira, hay cosas que son de Microsoft y si tienes dudas, hay que investigar por el lado de Microsoft. Aquí también hay información respecto a cuál es la cuenta o licenciamiento requerido. Muchas veces nos quedamos cortos con esta información. Ah, cliente, usted necesita una cuenta de Teams. El cliente nos se va a voltear y nos va a decir, ok, ¿y qué tipo de licencia es? Aquí está la información también que se la podemos compartir sin problema. Y aquí abajo hay unos elementos en este mismo formato que nosotros deberíamos pedir mínimo a la persona que implementó esa prueba de concepto para nosotros. Por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes que están en esta llamada, ustedes mismos la hacen, pero tal vez es una persona de su equipo, de su compañía quien lo haga. Entonces yo lo que le pediría es mínimo hacer esta lista de chequeo, ¿ok? Para saber que en efecto la POC técnicamente está bien instalada. ¿Listos? Ahora, ya vimos ya empecemos a atar cabos. ¿Listos? Ya hicimos con el cliente un compromiso escrito. ¿Cuáles son las cosas que vamos a probar? ¿Quién las va a probar? La fecha. Nosotros ya tenemos aquí una información de todos los requerimientos para que eso sea posible y se pueda llevar a cabo.
¿Listos? Ya sabemos todo lo que hay que tener en cuenta. Ahora hay que ir a hacer la POC. ¿Listos? Ahora, una vez que hacemos la POC, ¿qué debería ser lo siguiente que debería pasar con el cliente? Ok, nos sentamos nuevamente con el cliente y le decimos, ok, mira, señor, tú me dijiste que querías probar que la cámara enfocara a los 6 metros. ¿Enfocó o no enfocó? La respuesta es sí enfocó, porque además yo estaba ahí contigo y lo vimos, ¿no? Ok. Los micrófonos, tú me dijiste que no sabías si el micrófono te iba a escuchar o no te iba a escuchar. ¿Te escuchó? Sí te escuchó. Check. Tú me dijiste que querías ver que la pantalla en realidad fuera intuitiva. ¿Te pareció intuitiva? ¿Tú pudiste hacer la llamada? Sí. Check. Listo. Prueba de concepto exitosa porque todo lo que tú me dijiste que querías probar, lo probamos. Paso siguiente, compra, ¿cierto? ¿Cuál sería la razón por la cual no comprar? Si tú me dijiste que lo único que te detenía eran unas dudas que ya resolviste. Entonces, fíjense cómo el proceso comercial tiene un seguimiento, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Vamos a instaláramos la demo. Se quedó la cámara ya instalada. Por allá a la semana el comercial pregunta, oye, ¿cómo va esa demo? Nosotros nos decimos, pues yo no sé, allá está instalada. Supongo que bien, porque el cliente no ha llamado a quejarse, ¿no? Ok, entonces al comercial le toca llamar al cliente y decirle, oye, señor cliente, ¿cómo te ha ido con la demo? Y escuchar cualquier cosa, porque el cliente le va a decir bien, mal, no sé, no he tenido tiempo. Y entonces el comercial dice, ok, bueno, yo llamo en un ratico. Entonces, otro, 2 días después llama, ok, ¿cómo te fue? Y ahí está una conversación que finalmente no va para ningún lado. Respecto a, ok, ya le dimos la herramienta al comercial, entonces el comercial ahora sí llama y dice, ok, paso número 1, retiremos la prueba de concepto, porque ya el objetivo se cumplió. ¿Cierto? Retirémoslo. Eso es un parte importante, retirarla. Ahora, nos sentamos con el comercial y le decimos, mira, aquí está el certificado de que la prueba de concepto fue exitosa. Ahora sí, siéntate con el cliente. Entonces ahora el comercial la tiene más fácil. Va con el cliente y le dice, mire, señor, ya está todo hecho. ¿Cómo hacemos para que la orden de compra se haga? ¿Sí? Y ese es el mecanismo para lograr, digamos, que una POC realmente sea exitosa o no. ¿Mm? Básicamente ese era, digamos que el contenido inicial de esta llamada que queríamos compartir con ustedes y es cómo hacer una POC exitosa, ¿sí? Entonces, básicamente, la esencia aquí es la preparación de la POC. Entonces, nosotros muchas veces nos enfocamos y tenemos todo nuestro esfuerzo o pensamos que todo el esfuerzo debería estar en ir a instalar el equipo y que el equipo quede bien instalado. Y vamos a ver que sí, es muy importante, pero tengamos en cuenta que si no hay un reto para cumplir y no están las condiciones dadas y no hay una preparación previa, pues no importa si el equipo quedó bien instalado o no. La verdad es que no importa. ¿Por qué? Pues porque no hay un objetivo que cumplir. Entonces no es medible. Entonces ese es el mensaje que queríamos compartir inicialmente con ustedes. Puedes colocar la lista de chequeo. Ah, de la lista de chequeo del... No, yo les comparto este documento, Julio. Yo les comparto ese documento sin problema. Lo puedo poner otra vez, pero este documento lo van a tener ustedes. Nuevamente para que lo puedan compartir con los clientes, compartir con todo el mundo. Esta lista, supongo que es la que dices. No hay problema, le pueden tomar foto, pero yo se las comparto, este documento se los envío. Hay otro documento que quería compartir con ustedes y es el site para hacer un proyecto de videoconferencia. Muchas veces llegan requerimientos. Yo sé que llegan requerimientos seguramente de los comerciales de sus empresas o de los clientes y todos esos requerimientos llegan a ustedes y también llegan a nosotros. Entonces tengo un proyecto de videoconferencia y en ese proyecto de videoconferencia hay 3 salas que hay que dotar con videoconferencia. Punto. Si al caso, es que las salas son de 2 o 3 personas, pero todos sabemos que con esa información no se hace nada. Entonces hay que surtir un nuevo proceso y hay que dar pasos adicionales de preguntarle al cliente las medidas. Luego tal vez tenemos la duda, entonces vamos y acudimos a Poli y Poli nos hace otras preguntas, entonces otra vez tenemos que ir donde el cliente y ese proceso que debería ser rápido se nos vuelve un proceso de una semana de ir y venir. Entonces, la recomendación es que ustedes tengan también este documento y este documento ustedes se lo pueden compartir a sus comerciales, se lo pueden compartir y directamente incluso al cliente. Ustedes se lo pueden enviar al cliente y decir, mire, yo necesito esto. ¿Qué necesitamos saber para poder hacer el diseño de una sala de videoconferencia? Del lado nuestro como fabricante, necesitamos listado de espacios. ¿Qué es importante? Pónganle, si todo lo que estamos viendo, Julio, acá, se va a compartir sin problema. ¿Qué necesitamos saber?
Ubicación, pónganle nombre a las salas. Eso es importante saber porque nos da propiedad. Recuerden que nosotros somos consultivos, ¿sí? Entonces, cuando le decimos al cliente cuáles son las salas, no cuántas, sino cuáles, el cliente nos va a decir, mira, la sala número 4 del piso 2 del edificio X. Y entonces nosotros también tenemos la posibilidad de voltearnos y decir, ¿y por qué se llama así esa sala? ¿Por qué ese nombre? ¿Quién la usa? ¿Qué es importante? ¿Qué casos de uso tienen? Recuerden que aquí la clave de vender esto es ser consultivos. ¿Listos? Entonces hagamos un listado de salas, pero no sala uno, 2 y 3. Pongámosle los nombres que son con la ubicación que es. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque a veces, no para nosotros como Poli HP es importante, pero para ustedes sí es importante saber que, por ejemplo, el cliente se les saltó un detallito y es que nos dijo que todas las salas eran en Bogotá, pero resulta que de las 6 salas hay una que no es en Bogotá, sino en Chía. ¿Mm? Yo sé que ustedes pueden decir eso es menor, no de menos. No necesariamente es menor, porque ir a esa sala involucra un transporte, más tiempo, más desgaste. Entonces, nombre y ubicación para que no haya malos entendidos. Dime, descripción física, saber cuánto es, cuánto mide de largo por ancho, saber qué plataforma de comunicaciones, en qué plataforma va a registrar los equipos. ¿Listo? ¿En cuál tiene licencia? Casos de uso, importante saber qué pasa en esas salas. ¿Ese espacio es de salas de reuniones? ¿Es ubicación normal? ¿O qué pasa ahí? ¿No es una sala de videoconferencia, es un gimnasio? ¿Mm? ¿Es presidencia? ¿Es capacitación? Es importante saberlo. En la cámara, ¿es requerido más de una cámara? ¿Por qué? Son preguntas que hay que hacerse. En el caso de audio también, ¿hay audio, hay algo especial en el audio? En el caso de integración multimedia, fíjense que aquí se hace otra vez. El cliente tiene pantallas, ¿cuántas pantallas son? Tiene amplificación, marca, modelo, fotografíelos incluso. ¿Mm? Contexto. Esto yo sé que a veces lo dejamos pasar por alto, pero es importante saberlo. El cliente ya tiene con una solución, ya tiene videoconferencia, porque a veces nos encontramos con sorpresa. El cliente te dice, sí, yo tengo videoconferencia. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos, el cliente nos da toda esta información, ¿cierto? Y nos dice, sí, ya tengo videoconferencia. Y la quiero cambiar porque no funciona. ¿Y por qué no le funciona? Ah, porque resulta que no se escucha bien, se escucha con mucho ruido. ¿Ok? Y vamos y traemos la sorpresa. Oh, sorpresa, los equipos son Poli. ¿Ok? Y oh, sorpresa, para esa sala yo hubiese puesto exactamente el mismo equipo. Es más, si yo le tuviese que vender al cliente de ese equipo, esa sala le vendería exactamente el equipo que está ahí colocado. ¿Ustedes qué harían con esa información? Decirle al cliente que, pues, pucha, no hay proyecto. Tal vez Tal vez lo que le faltó al cliente fue acompañamiento. Entonces, tal vez lo que haga falta aquí no es venderle al cliente equipos. Tal vez lo que haga falta al cliente es ponerle una solución en servicio, porque tal vez lo que el cliente necesita es servicio y no equipos. ¿Sí? Entonces, el contexto es importante. ¿Mm? Saber eso es importante. Saber que el cliente diga, no, mira, es que sabes qué, es que en esta sala no se escucha bien, pero resulta que es que esta sala no, o sea, quiero cambiar los equipos de esta sala, yo tengo videoconferencia, quiero cambiarlo, porque resulta que aquí me pusieron estos micrófonos, pero resulta que yo no sé qué pasa con la acústica de la sala, pero es que se escucha muy mal. Entonces ya nosotros sabemos de inmediato, pilas con la acústica de esa sala, vamos a verla, porque tal vez hay una sorpresa muy desagradable en esa sala y tal vez haya que conversar con el cliente de que nosotros de pronto no lo podamos resolver, pero sí le podemos sugerir qué hacer. ¿Sí? Entonces, el contexto es vital, es importante, nunca lo pierdan de vista. No nos volvamos mecánicos a saber sala 5x8, entonces estudio X70 y nos fuimos. No, hay que saber un poco más del cliente. Por supuesto, las fotografías nos van a ayudar. Ahora que hay un asterisco importante, y es algo que yo les tengo que decir con toda franqueza. Ustedes muchas veces nos dicen a nosotros, venga, acompáñeme a revisar la sala, ¿cierto? Acompáñeme ustedes como expertos. Les tengo noticias. Nosotros, honestamente, con que ustedes me envíen la mitad de la información que está aquí, yo ya puedo ayudarles con un diseño de los equipos. Pero, es decir, la visita para mí es absolutamente opcional. Nosotros como fabricante no necesitamos ir a las salas. Para hacer esto, no lo necesitamos. Sí los acompañamos a hacer una POC, sí los acompañamos a visitar al cliente, pero para hacer el negocio,
para hablar de las soluciones, para posicionarnos. Pero para ir a mirar las salas, nosotros no tenemos que ir. Los que tienen que ir son ustedes, porque acuérdense de todo lo que hablamos, ¿no? Que el cableado, que la acústica, que todo eso son cosas que ustedes como partner son relevantes para ustedes, pero para nosotros no. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante, las visitas para ustedes y acostúmbrense a que no sea un tema opcional. Yo sé que, claro, el cliente nos va a poner un contexto en el que necesito 10 salas y cada una está en una ciudad diferente. Bueno, no vamos a ir a todas, por supuesto, pero tal vez hagamos una videoconferencia con el cliente que nos muestre la sala, tal vez conversemos, lleguemos a más profundidad a todas estas preguntas. ¿Listo? Porque pues si no tenemos la oportunidad de ir, tenemos que ser todavía más cuidadosos con la información. ¿Mm? Entonces, ¿hasta acá tenemos alguna otra pregunta? Estos dos documentos yo se los envío junto con la presentación. Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para hablarles de algo que tuvimos recientemente, no sé si ustedes sepan, y es la renovación de la aparición de la segunda generación de Studio X. ¿Mm? Entonces, ahora todos los equipos terminan en dos, X32, X52, X72. Son equipos renovados en muchos casos que tienen una tecnología diferente, aunque conservamos el símil, no significa que X52 sea igual a X52, a X50. Es una evolución que trae muchísimos beneficios. ¿Listos? ¿Cuáles beneficios? Vamos a empezar a comparar. Me voy a ir un poquito rápido. Voy a compararles el X30 con el X32 para que ustedes empiecen a ver beneficios. Primer beneficio, procesador, un procesador más rápido. Segundo beneficio, X32 trae dos altavoces. Recuerdan que el X30 era mono, X32 es estéreo. Entonces tenemos más potencia en altavoces. Vamos a saltar esto. La cámara. La cámara de X32 tiene un campo visual de 120 grados versus los 110 que traía X30 y trae 20 megapíxeles versus los 8 megapíxeles que traía X30. ¿Esto qué significa? Vemos más panorámica, pero también somos capaces de hacer un zoom muchísimo más nítido. ¿Mm? Eh, Monitores. Recuerdan que X30 tenías una salida para monitor. X32 va a traer dos o trae dos salidas de doble monitor y las dos son de 4K. ¿Listos? Trae dos puertos USB para integraciones versus un puerto USB que traía X30. Y bueno, ya aquí lo siguiente, mejoramos en el Wi-Fi, que al final esto casi que nunca se usa, pero un tema importante es que la fuente de alimentación de X32 puede funcionar PoE. Si el cliente tiene PoE, podemos conectarlo al PoE. Si el cliente no tiene PoE, nosotros vendemos la fuente. ¿Listos? Entonces, ¿alguna pregunta de X32? Como pueden ver, es un equipo en realidad muchísimo mejor. O sea, en términos de eficiencia, es un equipo muchísimo mejor que se adapta muchísimo mejor digamos que a muchos requerimientos. Entonces, pasamos de X30 a X32 con un equipo que es muy superior. En el caso de X50, nuevamente más procesamiento, ahora tenemos más megapíxeles, lo cual lo hace mejor en los acercamientos, tenemos mejora en la red y tenemos un cambio en el soporte. Recuerden que cuando uno abría un X50 la caja traía un soporte para fijar a la pared, ahora X32 trae un clip para ponerlo sobre la pantalla, que creo que es más conveniente en muchos casos. ¿Mm? Y en el caso de X70 a X72, la verdad este es el que menos diferencia tiene, para ser completamente justo con ustedes, que tenemos un mejor procesador y tenemos mejora en el Wi-Fi. ¿Mm? Tenemos otro tema, bueno, esto sí es una mejora importante. El puerto LLN ahora está habilitado. ¿Ustedes saben el LLN, ese puerto, qué es o en dónde más está? ¿Alguien sabe? ¿No? El puerto LNN, para los que han tenido un G7500 en sus manos, son los tres puertos en donde se conectan los micrófonos. En el caso del G62 es el puerto también donde se conectan los micrófonos. Eso significa que X72 es compatible con los micrófonos de mesa y de techo de G7500. ¿Listos? Entonces, si eventualmente a un X72 le queremos poner hasta tres micrófonos en el techo, lo podemos hacer. O tres micrófonos de mesa, lo podemos hacer. ¿Listos? Eso sí es importante y es relevante. La habilitación de ese puerto LLE. Por si no lo sabían, ese sí es un dato importante. ¿Listos? Comparados. Ahora, ¿dónde se posicionan?
X32, X52, X72, respectivamente, salas pequeñas, medianas y grandes. Pongámosle esto, objetividad, salas de hasta 4.6 metros, en el caso de X52 hasta 7 metros, en el caso de X72 hasta 9 metros. Las demás funcionalidades, todas, casi que ya las vimos ahorita en la comparación que tuvimos. ¿Mm? Lo que son capaces de hacer, lo que no son capaces de hacer. Esta presentación yo se las comparto. Nuevamente, que es importante, en el caso de X72 es capaz de integrar micrófonos de mesa y de techo de los que conocíamos nosotros previamente. ¿Listos? ¿Qué accesorios podemos tener? Podemos tener la posibilidad de integrar un micrófono de mesa de expansión y este micrófono de expansión es compatible con 52 y 72. Y por supuesto, hay kit de montaje para todos. X32 trae el clip, como está en esta imagen, para montar en la pantalla. X52 trae el clip para montar en la pantalla y X72 trae el soporte para fijar a la pared. Esos son los que están incluidos en la caja. Adicionalmente, yo les puedo comprar soporte BESA, soporte de mesa, soporte BESA, soporte de pared, soporte de mesa. Soporte de mesa es este, por si no lo conocían, es básicamente una patica para fijarlo encima de una mesa, o el soporte BESA para ponerlo detrás de, fijarlo a un televisor. Al fijarlo a un televisor tiene dos ventajas, que lo puedo poner arriba o abajo. ¿Listo? Para los que necesiten eso en algún momento. Y aquí está el soporte, digamos que el adaptador PoE Plus, que básicamente es el inyector que sería la fuente para el X32 en caso que lo necesite. ¿Listo? Si el cliente tiene PoE Plus Plus, fabuloso porque se ahorra la fuente. Si no tiene, se la integramos, que la podemos vender. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Estamos? Señores, esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho la asistencia, les agradezco mucho si pueden llegar a la próxima sesión de la próxima semana. Vamos a hablar también de productos nuevos. Espero que esta conversación haya sido digamos que el contenido haya sido que les haga sentido a ustedes. Básicamente todo esto lo hacemos para darle sentido a todo. No hace sentido que todo el tiempo hablemos del producto, del producto, del producto. Quise hacer esta sesión también, que es un poco, yo sé que es un poco aislada de producto porque hablamos de cosas que no necesariamente son de nosotros, pero sé que este tipo de herramientas funcionan porque yo también trabajé en un integrador antes. Sé que a veces hay muchas cosas que nadie nos las dice, nadie, absolutamente nadie nos las dice, y yo sé que a veces es bueno recibir esta información. Esto también va a quedar grabado, entonces yo les voy a compartir en un ratito más tarde la grabación, la presentación y los archivos que vimos. Finalmente, y antes de irme, un poco de publicidad, es que les quiero contar para los que no conocen que yo tengo un canal de YouTube, que es este. Esto no es de HP, no es corporativo, es simplemente un canal de YouTube mío, en donde monto algunos videos. Los monto aquí pues porque es más fácil, es más flexible, todo está en español y todo es material que yo he construido. Y aquí hay videos cortos que nos pueden servir para comercial, ¿cierto? Por ejemplo, un cliente que nos dice, oye, ¿qué es People Framing? No entiendo, pues podemos ver aquí el video, podemos ver las funcionalidades de los equipos, videos muy cortos. Todos los videos que son cortos son videos comerciales, pero también vemos videos largos y esos videos largos son entrenamientos técnicos. ¿Listos? Entonces, muchas veces, por ejemplo, no sabemos cómo abrir Lens, no sabemos cómo utilizar Lens, queremos información un poco más detallada, pues aquí digamos que en este canal pueden encontrar material. Entonces, también se los pongo como una herramienta para que lo puedan utilizar y aprovechar todos esos videos que están ahí. Y pues continuamente yo estoy grabando y subiendo videos allí también. ¿Mm? Ahora sí, sí, Eh, perdón. Hernando, ¿cómo estás? Ven, hazme un favor, regálame, ¿me podrías compartir un momentico en la presentación, la comparativa de la 52 con la 50, por favor? Que necesito hacer algo aquí como rapidito, mientras me envías el documento total. Sí, Mira, esta regálame es 30 segundos, listo. Listo ya, Hernando, muchas ¿toma foto? gracias. ¿Ya? Sí, ¿Listo? ya, muchas Vale, gracias. vale, perfecto. Entonces, yo les envío todo este material y nos vemos entonces la otra semana en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos por el tiempo. Feliz tarde.
Muchas gracias. Bye bye.